Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos en conceptos fundamentales de Lacan. De nuevo, de la mano del doctor Daniel Schiegel, pues vamos a ofrecer una clase. Hoy vamos a hablar de lo imaginario, lo simbólico, lo real. Quiero mencionar que este tema en particular es algo que me llama bastante la atención, es algo que he venido estudiando de forma periódica, pero que sin embargo, pues como siempre estoy a la expectativa de esa sorpresa de qué nos quiere decir Lacan y por supuesto, pues qué es lo que nos puede proponer el doctor Schiegel en esta nueva clase. Eh, Antes de iniciar, primero, ¿cómo estás, Daniel? Y antes de que comiences, pues daría una pequeña introducción del por qué se reemplaza la segunda tópica freudiana. Bien, bien, gracias. Sí, adelante, adelante. Excelente. Bueno, hay que tener muy en cuenta, y me parece que esto es prudente, que la ontología de Freud no es la misma que la ontología de Lacan. Por eso, de pronto, vamos a estar haciendo a lo largo de estos videos, pues, primero la explicación freudiana, que quizás sea la que ustedes hayan conocido, regularmente es lo que pasa, o al menos dentro de lo que cabe de mi marco social, me ha tocado saber que la mayoría de la gente que conoce el psicoanálisis es a través de Freud. Ya después, pues, si quieren, se derivan a lo que es Jung, Adler y en este caso Lacan. Por ello, nos pareció significativo dar esta pequeña introducción. ¿Cuál será la segunda tópica freudiana? Pues a grandes rasgos, el esquema del ello, el yo y el superyo. Para no profundizar demasiado, solamente para dejar claro, pues el ello sería este campo de las pulsiones, de los instintos, esta parte salvaje, esta parte animal del ser humano que va a venir a ser reprimida, ¿no? Es la parte por ahí amoral, porque ni siquiera es inmoral, es amoral, es una parte todavía no civilizada del ser humano, se supone que es así. Después tendríamos, y quiero explicar primero la otra tópica, la otra parte, perdón, del esquema, que sería el superyo. El superyo tiene que ver con los valores morales de la época, tiene que ver con todas estas cuestiones de las normas, de la ley, como tal jurídica, incluso las leyes implícitas y los pactos sociales, ¿no? Tiene que ver con esta parte de lo que es aceptado socialmente. Entonces, el yo, a final de cuentas, lo que va a tratar de hacer, y sería como que el esfuerzo que hace el yo, es mantener un equilibrio entre qué tanto peso le da el ello en su vida y qué tanto peso le da al superior. De pronto, si tenemos una persona muy cargada al ello, pues tendríamos a alguien, eh, podrá ser muy antisocial, una persona que simplemente busca en su satisfacción sin pensar en el otro de una forma empática. Por otra parte, si tenemos a alguien que tiene el superior muy marcado, pues tendríamos, por ejemplo, un obsesivo que de pronto tiene la limpieza de la casa pues a un nivel máximo. De pronto tendríamos a alguien que es hiperamable, afable, tanto que le cuesta decir no a cosas que realmente no quiere. Entonces, realmente lo que propone Freud con este esquema es lograr reforzar al yo para que pueda tener más control sobre estas dos fuerzas. Bien, esto sería lo que es el esquema del psicoanálisis en Freud, la segunda tópica, pero Lacan lo va a reemplazar con lo que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Y para esto, pues, adelante, Daniel, comenzamos. Sí, encantado. Sí, me quedé pensando ahora que retomaste el tema del ello, yo y super yo, cómo se nota la influencia de Kant, ¿no? En ese pensamiento de Freud, ¿no es cierto? Porque Kant hablaba de las pasiones, que corresponderían más o menos al ello freudiano, que tiene que ver con lo animal, lo que viene del cuerpo, lo incontrolable. Hablaba del super yo como conciencia moral, ¿no? Ajá, Aunque en el caso de él es interna y no internalizada a partir de las imposiciones de la sociedad o de la familia. Y después hablaba ajá, de ese yo que decide, ¿no? Que decide entre una posición o la otra. Aunque en el caso de claro. Freud, por supuesto, hay una concepción mucho más negativa de lo que sería lo que en Kant es el mandato moral, ¿no? Porque habría como una Claro. sobreexigencia que yo no puede satisfacer y que lo obliga a renunciar al placer, ¿no es cierto? Y que termina volviéndose algo castigador, sobre todo cuando se presenta como esa voz que habla desde lo real, en el caso de la Sí, psicosis o de cierta forma de paranoia, ¿no es cierto? Así que es interesante la claro. relación con el contexto, ¿no? Pensando también que en el caso de Lacan, el contexto filosófico en el cual surge su pensamiento es totalmente distinto, ¿no es cierto? Yo pienso que en Sí. el caso de Lacan lo imaginario se relaciona muchísimo con lo que Uh -huh. es el
la idea de experiencia en la fenomenología. De hecho, él hace referencias, por ejemplo, a Sartre, ¿no? Y está influido, por supuesto, por Husserl y esa concepción de lo que sería la manera como percibimos el mundo entendido como algo que está dado, pero que en realidad pertenecería al registro imaginario, Claro. porque lo imaginario no es solamente las fantasías o los sueños, no tiene que ver con eso, sino con la Ujú. experiencia que tenemos del mundo en la vida cotidiana, ¿no? Que es Exacto. como una especie de alucinar constante, ¿no? Por eso Lacan también dice a veces Ujú. que uno se despierta en el sueño para seguir durmiendo, ¿no? Para seguir durmiendo en la vigilia. Lo dice Sí, cuando hace referencia al sueño de la inyección de Irma que menciona Freud, ¿no? En la interpretación de los sueños. claro. Eh, y después está el tema de lo simbólico, que claramente está tomado del estructuralismo, ¿no? Eso Sí. lo toma sobre todo de la concepción de Lévi-Strauss, ¿no? La manera como Ujú. Lévi-Strauss plantea que habría que reescribir el concepto de Edipo freudiano en términos de el tema, digamos, de cómo la prohibición del incesto a nivel Ajá. social se impone de una manera inconsciente, estructural, y que genera lugares de parentesco dentro de una estructura de tipo tribal y que permite a través del intercambio de mujeres que se logre la exogamia, ¿no? Sí. Y que sería justamente el punto de pasaje entre el animal y el hombre, porque por un lado tiene el carácter de universalidad que suelen tener las cuestiones relacionadas con el instinto, lo genético, pero por otro lado en Sí. cada sociedad es diferente, con lo cual ahí aparece lo simbólico, ¿no? Lo propiamente humano. Entonces Claro. sería universal y al mismo tiempo particular, ¿no? Y después está lo real, que al principio Lacan parece relacionar, por lo menos eso queda claro en una charla que él da en una conferencia en 1953, si no me equivoco, donde habla de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Ujú. Y Ujú. lo real aparece como el aspecto inanalizable del paciente, ¿no? El aspecto que escapa a cualquier posibilidad de Ujú. análisis desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, rasgos de personalidad y cuestiones así que quedan fuera del alcance, ¿no? Es como lo que escapa, ¿no? Lo que queda por afuera. Por eso también Ujú. después, más adelante, lo va a llamar lo existente, ¿no? Como algo que Ujú. queda fuera del registro simbólico, ¿no? Pero claramente en este momento todavía tiene el sentido de los aspectos más reales que están de alguna manera cubiertos o tapados por lo imaginario, ¿no? Hay casi una Claro. identificación en el primer Lacan entre lo real y la cosa en sí, ¿no? La cosa en sí como Ajá. la podría pensar Kant, por ejemplo. Lo real Ujú. aparece como lo que escapa a la posibilidad de simbolización o a la posibilidad de análisis, pero no es todavía el sentido de lo imposible, ¿no? Que va a tener después en un sentido más matemático, ¿no? Como contracara de lo necesario. Me parece eso un desarrollo posterior en la obra de Lacan. A veces se plantea, ¿no? La cuestión de eh, si hay una evolución en el pensamiento de Lacan, hay toda una discusión con respecto a eso. Yo creo que sí, que evidentemente no es el mismo Lacan el del escrito de la familia de los años 30, por ejemplo, donde la influencia del psicoanálisis eh, vigente en esa época es muy clara en su lenguaje, ¿no? La manera en que presenta las relaciones familiares, las cuestiones edípicas y demás, es muy distinta a cómo lo va a desarrollar más adelante a partir del dictado de los seminarios, ¿no es cierto? Y además en los primeros seminarios, Ajá. este, prácticamente yo diría hasta el seminario 6 por ahí, Ujú. o 7, ¿sí? Por ahí hasta cuando empieza a hablar del tema de la angustia, ¿no? Y surge el objeto A, todavía Claro. lo real aparece como casi identificado con la realidad, ¿no? La Exacto. realidad más allá de cómo la percibimos nosotros, ¿no? Entonces, lo real todavía no tiene ese sentido de agujero en la estructura, ¿no? De lo imposible, de lo que es contradictorio, de lo que no puede ser insertado dentro del campo simbólico, digamos. Sí. Que es una definición mucho más negativa y que va a ser la que va a predominar después, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, más allá del tema de la evolución del pensamiento de Lacan, que bueno, para algunos puede ser en realidad irrelevante porque
En una ciencia no importa, digamos, el fundador de la ciencia, cuándo fundó tal o cual concepto, sino qué conceptos debemos rescatar ahora para después ponerlos en práctica, ¿no? Sí. En la práctica analítica. Eso también es válido, digamos, es una posición que toma Eidelstein, por ejemplo, que plantea, bueno, a mí me interesa la evolución del pensamiento lacaniano, pero me interesa sobre todo desde un punto de vista estructural, o sea, rescato ciertas estructuras matemáticas que va desarrollando a lo largo de su Ujú, obra y que permiten una formalización del psicoanálisis, ¿no? Esto, bueno, claro. es un poco desviarse quizá del tema que nos toca ahora, pero me parece relevante porque me parece también una discusión un poco bizantina, ¿no? Si Lacan siempre pensaba lo mismo, fue cambiando, obviamente que cambió, porque es imposible que el pensamiento de Lacan hubiera surgido de golpe de una sola pieza, ¿no? Como dicen, como Atenea de la cabeza de Zeus, ¿no? Según la mitología. Evolución tiene que Sí, haber habido. Después, si sí. eso es relevante o no para cómo uno arma su concepción de lo que debe ser la base teórica del psicoanálisis es otra cuestión, ¿no? Pero eso me Ajá. parece que hay que dejarlo claro. Y puede haber confusión cuando se mezcla, por ejemplo, las alusiones que hace a lo real en el seminario 3, ¿no? Donde habla de la psicosis, y lo Sí. que va a decir en el seminario RSI, que es el 21, si no me equivoco. Ujú, Obviamente son contextos diferentes y son conceptos de lo real que han cambiado. Es quizá lo simbólico lo que más se mantiene a lo largo de la obra, ¿no? A partir de la teoría del claro. significante, eso se mantiene casi inalterable, pero la concepción acerca de lo real cambia mucho. Quizás es lo que más cambio sufre, ¿no? Por ejemplo, en el seminario 4, ¿no? Donde habla sobre el caso Juanito, Ujú, que es el seminario que se llama La relación de objeto, ¿no? Ahí es donde aparece claramente su primera concepción de los tres registros, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, de la falta, ¿no? Habla de la falta de objeto, todavía no es la falta en el sujeto, sino la falta de objeto, y menciona sí. tres formas de la falta, que son la imaginaria, la simbólica y la real. Ahí ya aparece una mención a los tres registros claramente, ¿no? Entonces habla Claro. de la diferencia entre frustración, privación y Ajá. castración. La Ajá. frustración sería la falta imaginaria. eh, por ejemplo, al bebé le falta el pecho materno, ¿no? Entonces está frustrado, porque le falta la satisfacción que le genera succionar. Esa sería la Sí. frustración. Después está la privación, que sería la falta real. Eh, Ajá. la mujer está castrada, ¿no? No tiene pene. Y después está la castración simbólica, ¿no? Que Sí. sería la falta, pero ya no como falta del órgano, sino como falta estructural, ¿no? Como falla Ujú, estructural, algo que falta. ujú, En el tesoro de los significantes hay un significante faltante, digamos, o un significante ujú, de la falta, que ujú, tiene que ver con la incompletitud del sistema, ¿no? Entonces ahí ya claro. está diferenciado, ¿no? Los tres registros, lo imaginario, lo real y lo simbólico. Ahora, lo interesante es cuando él dice que en realidad a la mujer no le falta nada. Entonces, ¿cómo es posible que exista esto que se llama privación, ¿no? Bueno, lo que él dice es que justamente falta en la medida en que uno vaya a buscar algo ahí, ¿no? Entonces, Ok. tiene que haber algo del orden simbólico que haga que uno busque algo que después no encuentra y entonces ahí está la falta. Digo, es muy análogo a lo que plantea, por ejemplo, Sartre, ¿no? Cuando dice, yo busco a alguien y no está, digo que esa persona falta ahí, cuando en realidad ahí no falta nada, ¿no? Ahí hay una Claro. analogía muy clara con lo que plantea Sartre con respecto a cómo la nada adviene al mundo. En el mundo no hay la nada, o sea, todo está lleno, en todo Claro. hay algo. Si Exacto. aparece la falta es porque hay algo del orden simbólico que indica que ahí algo debería existir y no está, ¿sí? Entonces, Claro. ahí plantea que la privación real como acción, en realidad corresponde a un objeto que es simbólico, ¿no? Sería el falo simbólico, la falta en el otro, y el agente que genera esa falta sería imaginario, porque se supone que si la mujer no tiene es porque el padre le ha quitado, ¿no? Y ahí el padre es simplemente un padre imaginario, que no es el padre real, pero tampoco es el nombre del padre en el sentido simbólico, ¿no? Bueno, no quiero igual entrar en detalles porque el seminario 4 es bastante rico y complejo, pero
Lo interesante ahí es que ya plantea, digamos, lo real como la realidad, no como lo real como lo imposible, ¿no? Sí, Eso se ve sí, muy claro cuando habla justamente de la castración como simbólica generada por un sí, padre real, por ejemplo. sí, sí, ¿Sí? de hecho, El padre Daniel, real se refiere al de la realidad, ¿no? sí, sí, de hecho, algo que me sorprendió en el texto que me enviaste era que Edelstein al principio menciona que lo real será una sustancia material exterior como una piedra e interior como la carne. Entonces de pronto entré en shock porque dije, caray, yo había escuchado que lo real era lo imposible de articular lógico-matemático y de pronto me vienen a decir que es materia. Entonces ya con lo que estás mencionando, pues seguramente hay estas distinciones porque hay una evolución en el pensamiento de Lacan y por supuesto que hay, si se quiere, un cambio de posición en tanto en cuanto se define lo real, ¿no? O al menos se va redefiniendo de una mejor forma que vaya encajando con sus principios y con su teoría. Y si me permites también agregar algunas anotaciones que hice, y igual se pueden corregir, por supuesto, pero también de lo que estuve leyendo, y así como en términos más simples, si se quiere, para las masas que recién se acercan a estos conceptos, pues lo imaginario, como bien mencionas, sería como una clase de lente que colorea lo real. Lo simbólico sería lo que trata de representarlo. Y entonces lo que tendríamos sería lo real, vaya, en ese sentido, hasta en este momento, como una sustancia material, que a partir de un velo que será lo imaginario, pues le da ese sentido de una experiencia, ¿no? Y tendríamos lo simbólico tratando de representar lo real, pero como bien mencionas, pues lo que resulta es algo no tan positivo o no tan eh, romántico como que realmente se pueda representar lo real, ¿no? Sino más bien una serie de significantes que a final de cuentas no alcanzarían en efecto a tener el rigor de representarlo. Y es por eso que hay la falta, como bien mencionas, porque totalmente, la nada existe solamente en función de que tú esperas que exista algo, pero ese esperar que exista algo no significa que sea la nada, sino es más bien una expectativa a partir del orden de tu propio sistema simbólico, creo, me parece. Y te cedo de nuevo la palabra y bueno, pues para ver qué opinas también de esto. Claro, y Lacan habla específicamente de un ejemplo que es, yo voy a buscar el tomo 3 de una enciclopedia y falta, ¿no? No está en el estante donde debería estar. Pero si yo no tuviera la enciclopedia numerada y no hubiera número uno 2 o sea, no me haría falta el 3 sino que ahí hay aire, o sea, no es que falta un libro, digamos. La falta se impone a partir del momento en que me hago la interrogación a partir de la numeración, ¿no? Que es algo Uh simbólico. -huh, uh -huh. El planteo ahí es muy claro. Igualmente, cuando Eidelstein trabaja este tema de lo simbólico en ese texto tan interesante que Uh escribe -huh. para El Rey está desnudo, ¿no? Que es la publicación Sí, que hace la escuela de él. Ojo porque en la primera parte él hace referencia irónicamente a lo que sería el feudo-lacanismo, o sea, la ah, ok. concepción que Ajá, sería la escuela de Miller, el ajá. planteo de, digamos, la idea de la piedra viva de la castración, que está tomado de Freud, ¿no es cierto? Ah, Cuando ok. la castración es una falta y él la plantea como una piedra, o sea, la plantea como Sí, una cosa sólida, y eso lo relacionan con la idea del goce como algo en el cuerpo, ¿no? Que se satisface ahí y que se satisface siempre de nuevo y que eso es lo que produce el desgaste energético, etcétera, etcétera, que bueno, es lo que la escuela de Eidelstein considera que es una mala lectura de las diferencias que hay uh entre -huh. el pensamiento de Lacan y el pensamiento de Freud. Si bien es Sí, cierto que el primer Lacan, en realidad Lacan ya había hecho mucho antes de la década del 50, pero el Lacan de los 50 todavía lo real no lo tiene definido del todo. uh -huh. Lo simbólico y imaginario sí, más o Uh menos -huh. está como se desarrollado después, no hay grandes diferencias, pero tampoco Sí. llega al extremo de decir que lo real sea una piedra o alguna clase de cosa en sí. Ah, Aparte de Lacan, tiene un lenguaje un poco alusivo que hace que no sea tan claro, digamos, y tan fácil decir a qué se está refiriendo. De todos de hecho. modos, también, si bien es cierto que está la influencia del estructuralismo y de otras corrientes acá,
También estaba pensando, por ejemplo, Lacan era amigo de Merleau-Ponty, le dedicó un texto que es poco citado en un homenaje cuando Merleau-Ponty falleció, y ahí habla de lo escópico y lo relaciona con la concepción de Merleau-Ponty acerca de la experiencia, y ahí queda claro que cuando habla de lo escópico como dimensión imaginaria o la dimensión del espejo, que Sí. también sería el primer esbozo de la dimensión de lo imaginario, está hablando Mm. de la experiencia fenomenológica de la realidad, ¿no? O sea que la realidad aparece ahí como lo imaginario. Ahí ya claramente lo real pasa a ser otra cosa. Lo real es lo único que puede, solo la ciencia lo puede tocar y lo puede tocar a través de la matemática, entonces ella es otra concepción diferente, ¿no? Claro. También me habían preguntado, bueno, hay Ujú. cosas que yo me pregunto que todavía no me puedo contestar. Sí, De hecho, estuve investigando hasta último momento, hasta claro. hace un ratito nada más. Y otras cosas que me han consultado y bueno, creo que es oportuno desarrollarlas porque si bien dije, Ajá. bueno, esto lo voy a dejar para otro momento, me parece relevante abordarlo ahora, que es Ajá. el esquema R. El esquema R aparece en, creo que se llama el texto eh, Prolegómenos a todo tratamiento posible de la psicosis o algo así, ¿no? Es uno de los ensayos que aparecen en el libro publicado de Lacan, Los Escritos. Ujú. Eh, eh, bueno, el nombre exacto no me lo acuerdo en este momento, pero ahí aparecen dos Claro. esquemas. Uno es el esquema R, que sería Ujú. el esquema de lo real, generalmente se traduce, Ujú. pero se trata del esquema de la realidad tal como sería Mm. vivida, percibida o organizada por Claro. lo que podríamos llamar la normalidad, ¿no? Porque ahí lo que hace es diferenciar para establecer cómo vivencia el mundo un psicótico como Schreber, por ejemplo, en el caso de Ujú. Sí. una paranoia bien organizada, ¿no? A partir de una interpretación delirante, una metáfora delirante, diferenciándola respecto a lo que sería la vivencia del mundo en la normalidad neurótica, digamos, ¿no? Habitual, Ujú. Ujú. que Lacan relaciona con el plano proyectivo. A la normalidad la relaciona con el plano proyectivo y a lo que sería la vivencia de Schreber en particular con una proyección parabólica. No vamos a entrar en Claro. detalles ahora sobre ese tema porque no es el tema que abordemos, pero quizás si a alguien le interesa tratar el tema de la psicosis sería interesante, es muy notable, ¿no? Los desarrollos que hace Lacan sobre el tema, pero como esto de la realidad y del esquema R sí tiene que ver con los tres registros y cómo va evolucionando a lo largo de su enseñanza, me parece bueno detenernos en ese punto. Acá Sí. hice un esquema reproduciendo lo que plantea La- Lacan. Eh, Ajá. no sé qué tan bien se ve por ahí. ¿Se Ujú. ve un Sí, cuadrado? sí. Correcto. Se ve bien. Se ve bien. Se Se ve ven las completo, sí. letras. Bueno, esto se llama el esquema R. Ahí tenemos un cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Las letras mayúsculas representan dimensiones simbólicas o significantes y las minúsculas lo imaginario. Eso es importante para poder descifrar este esquema. Y también tenemos que tener en cuenta que hay como dos grandes triángulos, ¿no? Divididos por la diagonal, Mm. por la diagonal que divide en dos el cuadrado. Mm. Eh, una que vemos está, digamos, enmarcada por la M, la P y la I, ¿sí? Que como son mayúsculas son del orden de lo simbólico, por eso la S con el circulito, la S con el circulito indica lo simbólico, y del Ujú. otro lado, digamos, del triángulo, la parte, digamos, de la superior izquierda, Sí. donde tenemos, bueno, también aparece la M en el eje, pero también aparece una A, ¿no? Una minúscula Ujú. asociada, la A' también sobre la superficie abajo, Sí. y la Φ, ¿no? La Φ minúscula que representa el falo imaginario. Todo Ujú. eso correspondería al plano de lo imaginario, ¿no? Entonces la división ahí Ujú. está entre lo simbólico y lo imaginario. Ahora, Ujú. dentro de la parte imaginaria, ves que hay otra línea que la Ujú. subdivide, ¿no? Está entre la M y la I. M es el moi, el yo Ujú. constituido de manera imaginaria, y sería el otro, la imagen en el espejo, ¿no?
Y en esa especie de trapecio, ¿sí? Que se forma entre M, A' e I, ¿sí? Ajá. Tenemos una R con un círculo, ¿sí? Sí. ¿Sabes? Bueno, Sí. esa R con el circulito es la realidad. Mm, O sea que la realidad, ujú. ahí saqué una flecha de la I hacia la R, la realidad sería un encubrimiento imaginario de lo real, acá, ¿sí? Mm, ya. O sea, la Ujú. realidad sería el plano del fantasma, el plano en el cual nos movemos habitualmente, ¿no? Nosotros nos Ajá. movemos en el plano de la realidad, en el plano R. Digo realidad, Ya. aunque en el texto Lacan dice real, pero no es el real de después, ¿no? Sino que es el Ajá, real sí, sí, entiendo. anterior, real como realidad. Entonces la Sí. realidad como un producto de lo imaginario en borde o límite con lo simbólico, ¿sí? En relación con lo simbólico. Esto es muy difícil, es un esquema muy difícil de leer, pero tiene los elementos básicos de lo que es el grafo del deseo, porque fue Ujú. desarrollado casi al mismo tiempo. Es otra Mm, aproximación, digamos, otra manera de escribir lo mismo, ¿no? Así ujú. como el grafo del deseo Ajá. representa la inserción de la forma, vamos a decirlo de otra forma, la constitución del sujeto en relación con el gran otro, el nombre del Claro. padre y todos esos elementos reaparecen en este esquema. Reaparecen como marcando la realidad en la cual nos movemos cotidianamente. La realidad en la cual nos movemos cotidianamente es finita, está limitada. Está Ujú. delimitada por las relaciones que tenemos con los objetos de deseo, que estaría representado ahí por la A minúscula, ligada a la M, que es la madre, Ujú. este, con las identificaciones, representadas con la A', ligada a la I, que es el ideal del yo, Ujú. y también con la constitución del yo en relación con los otros, ¿sí? En la línea MI. Ujú. Entonces, la idea es que si nosotros tomamos esa franja, ¿no? Esa franja trapezoidea del medio, ¿no? Del medio del Sí, esquema, donde está la sí. R con el circulito, y le damos Ajá. un medio Ajá. giro acá, digamos, un medio Ajá. giro y la pegamos con este lado, lo que obtenemos es una cinta de Moebius en el medio, Ok. ¿sí? Que va a Sí. tener una sola cara. Pero uno pasa de un lado para el otro sin que haya discontinuidad. Y Ujú. si el P, el punto P, lo pego con el punto Phi al mismo tiempo que hago esa cinta de Moebius, sin Ujú. romper el esquema, ahí de este lado, del lado de lo simbólico, y con el Phi como cara imaginaria, pero que tiene que ver con el falo, Sí. ahí yo lograría armar lo que sería la capucha de Cross-Cap, que es una Ujú. representación del plano proyectivo. Claro. Obviamente lo que acabo de decir no se entiende, no se entiende, pero voy a tratar de explicarlo ahora un poquito mejor. Claro. Bueno, la cuestión es esta. El tema es, está lo imaginario y está lo simbólico, ¿sí? La realidad en Ujú. la cual vemos es una especie de cosa imaginaria, pero delimitada por una línea simbólica, ¿no? O sea, hay un límite que le está impuesto por el lado simbólico, en el cual juega un papel fundamental la P mayúscula que vimos, que representa el nombre del padre, ¿no? El nombre del padre como lo que marca la falta en la madre, y eso posibilita tener el falo. Por eso aparece el phi minúscula en la otra punta, digamos, como representación imaginaria de una falta real, digamos. La falta simbólica perdón, no real sino simbólica. La falta simbólica en la madre, delimitada por el nombre del padre, hace posible que yo tenga el falo, ¿no? Que lo tenga o bien como algo ectópico de mi propio cuerpo, que sería el lado masculino, o bien que lo obtenga a partir de la seducción del otro, en el lado femenino, digamos, ¿no? Eso daría las posiciones masculina y femenina al nivel de este seminario, donde plantea el seminario donde plantea el grafo del deseo y donde al mismo tiempo escribe este texto tan maravilloso que es
sobre el tratamiento posible de la psicosis, ¿no? Entonces, eso sería lo que da un marco simbólico al plano en el cual nos movemos en la vida cotidiana. Es difícil, Ujú. ¿no? Es complicado. Pero tiene que ver con lo que habíamos visto en otra clase con respecto a la función que va a hacer más adelante el objeto A, ¿no? En lugar del falo va a aparecer ahí el objeto A como lo que es sustraído para que haya un límite de horizonte, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva de horizonte limitado, eso lo habíamos mencionado cuando mencionamos ese cuento del tiburón que perseguía al marinero, ¿no? Y que Ujú. estaba Sí. sobre la línea del horizonte, ¿no? Como el Ujú. objeto sustraído, que es el objeto de deseo, objeto causa de deseo. A Ujú. nivel de los seminarios que estamos tratando ahora, Lacan todavía no habla del objeto A, del objeto causa de deseo, lo va a hacer después. Eh, pero ya está esta idea de plano proyectivo como una representación de cómo vivimos el mundo, ¿no? El mundo en la perspectiva, incluso desde el punto de vista óptico, podríamos decir, ¿no? O sea, nosotros vemos el horizonte se nos presenta como ilimitado en principio, pero de hecho todas nuestras experiencias están dentro de límites, ¿no? Y lo que puede Claro, llegar a surgir de esa línea del horizonte es algo que está siempre delimitado por lo simbólico, o sea, por lo que es posible desde el punto de vista de nuestra manera de articular la realidad a partir del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Schreber, por ejemplo, ya te comentaba en otra clase que de golpe en el horizonte podía pasar que apareciera una creación espontánea de insectos y aves, ¿no es cierto? Eso es una locura, digamos, es parte de la alucinación, ¿no? que padece Schreber. ¿Por claro. qué no nos pasa a nosotros, los neuróticos, digamos, eso? Sí, Justamente porque eso sería imposible, ¿no? A nosotros eso es imposible. Y lo imposible viene delimitado por lo simbólico, o sea, lo imposible es lo que escapa al lenguaje. Entonces, claro. lo que el lenguaje establece es que esas cosas no pueden darse en el mundo en el cual vivimos, que no es el mismo que en el que vivía, por ejemplo, alguien del Renacimiento. Alguien del Renacimiento podía plantear que haciéndose un medallón podía protegerse de las influencias de los espíritus malignos, por ejemplo. Y eso era parte de la normalidad, o sea, en la estructura simbólica en la cual vivía una persona del Renacimiento, donde existían las signaturas, que eran relaciones de simbolización que hacían que unas cosas estuvieran conectadas a distancia con otras, era parte de su normalidad y de la delimitación del campo de su percepción la posibilidad de protegerse de la influencia de los astros negativos a través de el uso de mantras o de símbolos o de alguna clase de medallón que Claro. colgaba sobre su cuello. Pero eso era parte de la normalidad, digamos, en ese momento. Por eso hay que tener en cuenta que cuando Lacan habla de lo imaginario, lo simbólico y lo real como registros, está hablando de algo estructural, o sea, el contenido concreto que pueda tener eso para la experiencia de cualquier persona en una época determinada es algo contingente, es algo que cambia con el tiempo. Sí, por Este, supuesto. pero eso no nos lleva a una construcción relativista acerca de la Ujú. experiencia que el sujeto tiene del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo estructural, algo que va más allá y que es invariante en esas transformaciones que podemos decir que han sucedido a lo largo de la historia y que definen el límite entre lo que es normal y lo que no lo es. Pero esa normalidad es distinta en cada época. Eso es un planteo que hace, por ejemplo, Foucault, claramente, que habla Exacto, de cómo exacto. surge la idea de locura, cómo la idea de locura cambia con el tiempo Sí. hasta llegar a la formación de lo que llamamos el concepto de psicosis, que no es lo mismo que la locura, por lo menos no es lo mismo para Lacan, aunque hay muchos lacanianos que lo confunden. Locos estamos todos, dice Lacan, pero psicóticos no todos lo son. Y el psicótico, Ujú. aparte, tiene algo de más realista que nosotros porque se da cuenta de que el lenguaje es parasitario, que él percibe el discurso interior como extraño y como algo que le retorna de lo real, ¿no? Como dice Lacan. Lo cual quiere decir que algo se dice ahí afuera. El retorno a lo real sería como eso que aparece en el horizonte, que aparece en la experiencia de un psicótico y que para un neurótico sería imposible, ¿no es cierto? Entonces ahí lo real como imposible tiene que ver con experiencias que en el psicótico pueden darse,
y que para un neurótico no tendrían explicación, porque no encaja dentro de su esquema simbólico, o sea, de lo que sea lingüísticamente estructurado y que esté dentro de los posibles para lo que se consideran las leyes naturales o en general todo lo que estructura lo necesario, ¿no? La ley natural, ¿qué es? Es una expresión de lo que es necesario y tiene como contracara lo que es imposible, ¿no? En el caso de la experiencia del psicótico, todo eso se desvanece. Hay una muerte psíquica del individuo, él pierde su nombre propio, después hay una reconstrucción, en el mejor de los casos, que es la metáfora delirante, que sustituye a la metáfora paterna que ahí no existe, y después se construye un mundo nuevo, ¿no? Interpretado de otra manera y que hace posible en su vivencia del mundo cosas que para una persona, entre comillas, normal son imposibles, ¿no? Pero bueno, eso ya me metí en el tema que no era el tema de ahora, ¿no? Pero queda claro, por lo menos, que a nivel de este texto, ¿no? De las proposiciones relativas a un tratamiento posible de la psicosis, o como era Claro, que se llamaba este ensayo, todavía lo real no aparece en Lacan, porque deberíamos considerarlo como lo que queda afuera del marco ese del cuadrado que acabamos de ver, ¿no? Lo real serían los límites o bordes de eso que constituye nuestra realidad, tanto a nivel imaginario como a nivel simbólico, ¿no? Y la realidad, claro, ahí la del medio, la que se forma como cinta de Moebius y que es parte de una estructura más compleja que es el cross-cap, como lo va a desarrollar después en el seminario 9, este, es delimitada justamente porque, si bien se percibe como algo infinito, como un plano proyectivo, tiene límites, límites muy claros. Eso es lo por que quiere supuesto, señalar acá en el esquema. Así que el esquema claro, sería como la vivencia que tenemos del mundo, ¿no? Eso resumiría, de alguna forma, todo lo que es nuestra relación con el lenguaje, nuestra relación con el mundo vivido, con lo imaginario, ¿no? Lo real claro. ahí no Pues, aparece, no aparece todavía. Así que el sí, esquema R, que debería hablar de lo real, no habla de lo real. sí, sí, de hecho, para Sí, hacer una claro, acotación que sí, tú ya mencionaste, pero me parece importante recalcar, eh, Foucault hace un estudio muy preciso de lo que es la episteme, ¿no? Que en otros videos nos explicaste muy bien ya lo que es la episteme. Este método él le llama arqueología del saber, que sería mm, a través de la historia ir dándonos cuenta de cuáles eran las plataformas de qué era lo normal y qué no era normal, ¿no? Y hay algo que quisiera preguntarte que por ahí escuché y no sé qué tan prudente sea esta afirmación, es que en el nudo Borromeo, que sería como una clase de anillos donde está lo simbólico, está lo imaginario, está lo real, pues que necesariamente para que uno sea una persona normal, no psicótica, loca pero no psicótica, pues que tendrían que estar anudados, ¿no? Igual si quisieras explicarnos un poco sobre esto o decirnos qué te parece esta afirmación. sí. En realidad hay gente que está más capacitada para hablar sobre el nuevo Romeo que yo. Eh, Pero es verdad, o sea, Lacan dice claramente que los tres deben sostenerse mutuamente, que si se, lo propio del nudo borromeo son tres anillos, ¿no? Que están Sí, enlazados de una manera tal que si uno corta uno de los anillos, los otros dos se separan, ¿no? No importa cuál corte. Con lo cual eso indica que los tres son igualmente necesarios para que la estructura se sostenga, ¿no? Igualmente la idea de Lacan parece haber sido que en la estructura neurótica, no en la psicótica, pero sí en la neurótica, eh, no están anudados, entonces hay un cuarto lazo, que es el sintón, como lo va a llamar en los últimos seminarios, que es lo que vendría a anudar a los otros tres, ¿no? Pero mm, eso no nos da la normalidad, sino que nos da una especie de sustituto de normalidad. O sea, es necesario introducir otro elemento para poder mantener el nudo estabilizado, digamos, ¿no? ajá, Eh, eh, el nivel de abstracción al que llega Lacan cuando usa la teoría de nudos es notable, digamos, y no es fácil claro, acercarse. Hay claro. algunos textos, por ejemplo, hay un texto de Félix Morales que Sí, habla sí. sobre el nudo, que se llama Anudarse a la Lacan, que yo lo recomiendo porque sí, es realmente muy serio y muy claro. También Claro, se han hecho muchas tonterías utilizando los nudos de una forma metafórica,
Lacan está lejos de querer emplearlo como metáfora, lo que quiere hacer es una descripción, una matematización de la estructura, ¿no? De la estructura del sujeto. Sí. Yo justamente hice otro dibujito para mostrar más o menos las conclusiones que hacen RSI, que es donde introduce con más profundidad, digamos, el tema del nuevo Romeo y da ya los elementos fundamentales. Sí. Si querés te lo puedo mostrar y vamos a ver que es tan complicado como estudiar el esquema R, pero Vamos a ver. también es como una especie de gran síntesis, ¿no? Una gran síntesis de los distintos elementos que viene trabajando Lacan hasta ese momento. Acá ya vamos a ver que aparecen elementos que no estaban en el esquema R. En el esquema R, digamos, la falta está centrada alrededor del falo, ¿no? Ujú. El falo como lo que no se es, entonces se puede tener, y el nombre del padre, como metáfora paterna, es el que promete, bueno, no lo eres, pero lo tendrás en algún momento, no con esta mujer que es la mía, sino con otra, ¿no? Como habías indicado en la clase anterior vos, claramente, y bueno, algunas acotaciones que yo hice. Pero en el caso de la formulación de RSI, acá tenemos un lindo esquemita, no sé si se ve. Sí, Eh, sí. Si quieres retirar un poquito la cámara para que se lea lo de que ahí está, un poquito menos, ahí está. Seminario RCI, ok, ya. Ya sí, aparece todo. Sí, sí. ahí se ve. Bueno, Sí, sí, ya se eh, ve. ahí tenemos lo imaginario y lo simbólico y lo real, ¿no? I, Ah, S, R. Ya los tenemos bien delimitados, ¿no? ujú, Se ve por ahí muy claro, pero ahí lo ujú, acerco. ¿Se ve? ujú, I, S, R, ¿no? O ujú, R, S, I, o como uno quiera leerlo, ¿no? ujú, Cualquiera de las formas es correcta. ¿Por qué ujú. cualquiera de las formas es correcta? Porque los tres son igualmente necesarios para aquella estructura, ¿no? Claro. Eh, Son los tres registros. Ahí aparecen los tres registros como tres lazos. Lo que pasa es que Ujú, hay otros elementos ahí metidos, ¿sí? Que ahora voy a pasar a explicar un poquito. Eh, Ahí podrás observar que aparecen los tres conceptos que desarrolla Freud en uno de sus textos, que es inhibición, síntoma y angustia, ¿no? ujú. Y ahí aparecen inhibición, síntoma y angustia. O sea que Claro, Lacan a la altura de este seminario todavía sigue comentando a Freud, ¿no? Comentando a claro. Freud y volviéndolo a pensar otra vez, ¿no? Ujú, Este, Ahí vemos que, bueno, hay palabras que no me han salido muy bien, pero entre lo imaginario y lo simbólico aparece el sentido, ¿sí? El sí, sentido sí, sí. es lo que da intersección, digamos, ¿sí? La intersección Claro. entre lo imaginario y lo simbólico es el sentido. ¿Por qué? Sí. Porque el sentido es imaginario, pero es el sentido que le damos a la palabra, o sea, algo del orden simbólico. Eso creo que no necesita demasiada Ujú, explicación. Ahora, ujú, entre lo simbólico y el síntoma, ahí aparece algo que, bueno, no se lee muy bien, pero es J, phi, J, phi, sí. J de jouissance o goce, y phi es el Ajá. falo, ¿eh? El goce Ajá. fálico sería. Sufólico, ok. Lo simbólico y lo real se da el goce fálico. Vamos a tratar de explicar eso, complejo. Y entre lo real y lo imaginario está J abarrada, o sea, el goce de la falta. Ujú, Otro tema complicado para explicar, ¿no es cierto? Pero esa sí. sería la intersección entre lo real y lo imaginario. Y después, como verás, el síntoma, que es un elemento fundamental para Lacan, ya a la altura de este Ujú, seminario, aunque todavía no es ujú, el síntoma, no es lo que te mencionaba antes del tercer lazo, pero ahí aparece. ok, ok, El ok. síntoma aparece en continuidad con el inconsciente, ¿no? El Ujú, síntoma es una manifestación del inconsciente, pero el síntoma aparece a nivel de lo real, ujú, aparece a nivel de lo real, ujú. porque sería como la irrupción de lo simbólico en lo real, el síntoma. Mm, ok, ¿Mm? ya entiendo. Sí, yo no. Ah, bueno, Bueno, se entiende que está ahí, pero bueno. creo que entiendo. Después, sí, después, lo real irrumpe en lo imaginario a través de la angustia. Eso es mucho más claro porque aparte en el seminario sobre la angustia lo desarrolla muy bien. La angustia es el único afecto que no miente
y no miento porque es la presencia del objeto que falta, o sea, el Ujú, objeto A, ¿no? ujú, Este, con lo cual es la forma en que lo imaginario registra lo real, ¿no? A través de la angustia. ujú, ujú, Se queda bastante claro. Y después, bueno, la inhibición sería la irrupción de lo imaginario en lo simbólico, ¿sí? La inhibición. Este, y está ligada al inconsciente, digamos, la formación del inconsciente sería un producto de la inhibición. La mm, inhibición de lo imaginario a partir de lo simbólico. ujú. Lo imaginario tiende a descontrolarse, lo simbólico lo reprime y ahí surge el inconsciente, ¿no? Lo inhibe, digamos, en este caso. Claro, Eso más o menos se puede llegar a explicar, pero como ves es todo bastante complicado, ¿no? sí. Y lo que no podemos explicar habría que inventar una explicación, ¿no? Tampoco Lacan lo deja demasiado claro. Pero hay Mm, un esfuerzo notable por mantener el retorno a Freud a partir de la lectura de los textos freudianos e introducirlo dentro de los tres registros, ¿no? Los registros que él plantea, lo imaginario, lo simbólico y lo real, sí, y mantener una coherencia, ¿no? En el discurso. Entonces ahí, claro. y en el medio no se veía porque quedó muy chiquito, pero en el medio, justo en el medio, en la intersección de los tres registros está el objeto A, ¿no? Que todo. Eh, Recordemos que cuando vimos alienación y separación, la intersección entre yo y el otro estaba dado solo por un elemento que era el conjunto vacío, ¿no? Que representa el objeto A. Claro, Entonces, es lógico que la intersección de los tres registros sea también el objeto A, ¿no? Este, es ese agujero que hace sujeto, ¿no? por supuesto. Entonces, no podía faltar ahí la falta, digamos. No puede faltar la No falta. podía faltar la falta. eh, Entonces, yo para concluir, porque esto ya se está haciendo bastante largo, ¿no? No podemos tenernos Justamente demasiado eso iba a proponer. Adelante. con, con- con cada uno de estos temas. Yo diría lo siguiente. Primero, es interesante tratar de investigar por qué Lacan habla de registros, ¿no? La palabra registro la introduce casi de manera casual en el primer seminario en el que habla de lo imaginario, lo real y lo simbólico, todavía no lo llama registros, pero sí menciona por ahí la palabra registro refiriéndose a lo que queda en el registro de la psicosis o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que en francés la palabra para registro también significa inscripción, ¿no? Y hay que pensar que la inscripción es un concepto fundamental para Lacan porque lo toma del concepto de huella, ¿no? De huella mnémica, en Freud, Sí, que para él sí. es el antecedente más claro de lo que sería un significante, ¿no? Ujú, Él interpreta las huellas mnémicas como significantes. Es como Freud no ujú, se dio cuenta de que al hablar de huella mnémica hablaba de significante como algo escrito en el sujeto, ¿no? claro. Escrito, inscripto. Bueno, hay distintos sinónimos que se utilizan para dar cuenta de esto, que sería el registro de algo, ¿no? El registro como el tomar nota, ¿no? Entonces hay tres formas de tomar nota de lo que hay para un sujeto y eso serían lo imaginario, lo simbólico, lo real. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él dice que en el caso de un psicótico, un paranoico, ¿no es cierto? Hay algo que queda forcluido, quiere decir que no ha sido registrado, y eso es el nombre del padre. Forcluido quiere decir que llegó tarde. También hace una analogía con lo jurídico, ¿no? Porque en lo jurídico lo forcluido tendría que ver con que cuando ya se ha cerrado el caso aparece una prueba y esa prueba queda fuera, ¿no? Llegó tarde. Llegó tarde quiere decir que no fue registrada, no se ha tomado nota de eso, ¿no? Entonces queda por fuera, queda en lo existente, como lo va a escribir Lacan al final, refiriéndose a lo real como existente, ¿no? Como que Sí, queda fuera de registro. claro. Eh, entonces, cuando él dice que, por ejemplo, da un caso de una mujer que de golpe dice, se encuentra con un vecino que le desagradaba, bueno, le dice, vengo del fiambrero, Mm,
que se queda como paralizada porque no sabe por qué lo dijo, pero registra Sí, eso como algo de su propio discurso, o sea, algo del yo. Este, escucha que y asigna al vecino decirle marrana, ¿no? Cuando en realidad el vecino no le había dicho nada. Pero ahí hay una palabra que se dice, ¿no? Se dice por fuera. Y eso quiere decir que lo que está forcluido retorna en lo real, ¿no? Lacan habla como de una voz que se dice en lo real o algo que se dice en lo real, ¿no? La palabra excluida habla en lo real, ¿no? Esto es loquísimo, ¿no? Pero bueno, justamente lo que pasa en la psicosis. claro. Este, pero claramente Lacan acá no quiere hablar en términos de una adentro y una fuera del sujeto, ¿no? Sino un adentro y una fuera de la estructura. Hay algo Claro. de la estructura del sujeto que queda excluido y que justamente le impide ser sujeto porque le impide asumir ese discurso como propio, ¿no? El sujeto sería aquel Ujú. que asume el discurso permanentemente pronunciado en su cabeza como propio, o sea, justamente como algo que ocurre en su cabeza y que es de él, ¿no? Este, sin advertir justamente el carácter parasitario del lenguaje, el hecho de que el lenguaje habla y hablan nosotros, ¿no? Y que estamos sujetados a ese lenguaje. Eh, en cambio, el psicótico lo advierte, pero lo advierte de una forma que lo aniquila, ¿no? Aniquila su Mm, subjetividad totalmente y justamente le impide la separación, ¿no? Queda totalmente claro. alienado en ese lenguaje. Eh, es tremendo, ¿no? Pero digo, es muy sutil cuando Lacan dice algo y es muy común entenderlo de otra forma que como lo dice. Porque muchos dicen, retorna de lo real, ¿no? La voz que eh, fue incluida retorna de lo real. Él no dice de lo real, dice en lo real. O sea, Mm, ahí adentro de ese agujero, adentro de ese agujero, de ese círculo que es lo real, donde no debería haber nada, porque es lo imposible, aparece una voz que habla, ¿no? Y esa es la voz de Dios para Schreber, por ejemplo. Schreber lo identifica directamente con Dios. Por eso te decía eso de lo absoluto, ¿no? ujú, Otros lo pueden tomar como los matemáticos les hablan, ¿no? Los números les hablan. ujú. Sí, sí. Siempre algo del orden de lo absoluto, que para nosotros como seres finitos, por eso el tema del esquema de R que tiene límites, queda Sí, excluido en nuestra experiencia. Para nosotros es imposible, para el psicótico es posible, de hecho actúa, ¿no? Actúa ahí, actúa en lo real, en ese círculo que es el círculo claro, de lo real. claro. Hasta ahí me parece que puedo llegar hoy. Tengo que seguir Sí, investigando. sí, sí, no, no. Encantado. Pero bueno, me parece que lo importante para resumir es, hay tres registros. Registro quiere decir ahí donde algo se inscribe, ¿no? Y donde algo se inscribe en el sujeto puede ser o bien en lo imaginario, que tiene que ver con todo el conjunto de nuestras experiencias, que siempre en la vida cotidiana son experiencias enmarcadas en función de rivalidades, identificaciones y objetos de amor, y básicamente eso. Eso es lo que representa el trapecio que te señalaba en el esquema R. Esa es la realidad en la cual nos movemos y es limitada, ¿no? Después de Claro. todo, nosotros tenemos un conjunto de amistades, un conjunto de amores que conservamos o hemos perdido, ciertas identificaciones con determinadas personas que constituyen nuestro modelo y que van a formar el ideal, que ya el ideal del yo tiene un carácter simbólico, pero que enmarca, digamos, también esas relaciones entre yo y otro, ¿no? Ese M que es moi, la I que es la imagen en el otro y las A minúsculas, ¿no? La pequeña Sí, A y la pequeña prima que aparecen en el esquema R. sí. Eh, entonces, eso es todo del orden imaginario, ¿sí? Es una parte del orden imaginario que constituye el marco de la realidad cotidiana en la cual nos movemos habitualmente, ¿sí? Y hay un aspecto, Puesto. un elemento que de alguna manera organiza todo eso, que es el falo imaginario, ¿no? Tener o no tener el falo, en última instancia es lo que comanda todo ese tipo de relaciones de identificación y de rivalidad con los demás. Ujú, Y todo nuestro movimiento en el mundo se basa en eso, ¿sí? Y después está la correcto. dimensión de lo simbólico, donde también hay inscripción, pero lo simbólico sería lo que
organiza, estructura lo imaginario, le da límites, lo enmarca, Sí, establece categorías, casilleros, ¿no? Permite que uno pueda diferenciar una cosa no es la otra, carece sí, totalmente de contenido positivo porque un significante simplemente viene a formar un lugar donde viene a ubicarse algo y se caracteriza por no ser los otros lugares y eso es todo. Y después lo real es lo que queda por fuera, ¿no? Lo existente a todo eso, ¿no? Él dice, lo imaginario da la consistencia, incluso lo que llamamos material, lo que tiene más consistencia es imaginario. El imaginario no tiene un sentido peyorativo, ¿eh? Pero sí tiene el sentido de ser lo que es, una parte de nuestra experiencia del mundo delimitada por elementos simbólicos y relaciones imaginarias, ¿eh? por Eh, supuesto. pero es eso y nada más, y es el fantasma, ¿no? Lo que encubre la falta del objeto A, ¿sí? Y nos Excelente. permite elaborar el fantasma como una manera de obtener signos que nos guían para desarrollar nuestras relaciones con los demás, ¿no? Porque Lacan en ese texto que te dije original, donde plantea Sí, por primera vez estos tres elementos, dice claramente que cuando se refiere a lo imaginario se refiere a lo sexual, ¿eh? Ojo. ¿Y por qué a lo sexual? Porque se refiere a cómo, por ejemplo, los animales leen signos en el otro cuando está dispuesto al apareamiento. O sea, habla específicamente de lo que él llama el señuelo, ¿no? Que hay el pavo real, sus plumas, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? claro. Este, todo lo que es signo de te deseo, venía, acá estoy dispuesta o no, digamos, te Sí, rechazo y yo también te quiero, es decir, pero no me importa. Bueno, y ahí se arma toda la estructura de nuestra vida cotidiana, ¿no? claro, Es lo excelente ejemplo. central para nosotros. Me imaginario es lo central para nosotros. Excelente Y ejemplo. tiene que ver con lo sexual. Pero lo sexual tiene una relación imposible. Entonces, lo sexual no solo está dado, o sea, por eso esto imaginario es una especie de encubrimiento de que no hay relación sexual. Y eso de que no haya relación sexual, ¿dónde se registra? Se registra en lo real, ¿no? Lo real viene a registrar lo imposible para nosotros, ¿no? No hay relación sexual, no hay absolutos, ¿eh? Nadie puede ser el absoluto del otro, ¿eh? Este, básicamente eso, ¿sí? Lo imposible. Y bueno, con eso tenemos los tres registros. O sea, toda nuestra experiencia se registra, se escribe, se anota en uno de esos tres registros. Tenemos tres registros para registrar lo que es nuestra experiencia del mundo, ¿no? Claro. Uno de ellos está vacío, ¿eh? Está totalmente vacío, Sí, pero no para el psicótico. Y eso es lo real. increíble. El simbólico también está vacío, lo habrás notado ahí, lo dice Eidelstein, ¿no? Para que haya un vacío tiene que aparecer lo simbólico, pero lo Sí, dijimos antes también. Si no numero los los tomos de la volúmenes. enciclopedia, no puede faltar uno, ¿sí? Así Sí, que la falta surge con lo simbólico, ¿no? En eso queda muy claro. Pero tiene una estructura, cosa que lo real no tiene. Ahí está la diferencia. Lo real exacto. solo es la delimitación de lo que simbólicamente es posible o imposible. Lo real sería lo imposible. Lo Muy bien, posible se Daniel. va a desarrollar en lo imaginario. Y ya Muy dejo bien. acá porque no Sí, sí, de confundimos hecho, más. La... justamente eso te iba a decir que estamos abriendo apertura a una reflexión enorme. Yo creo que esto mejor lo dejamos para casa, para las personas que nos escucharon, que nos vieron, que se lleven este conocimiento. Esperamos que realmente sea palpable, pero que a la vez se lleven dudas, porque también de eso se trata, ¿no? Se trata de investigar, se trata de seguir adelante con este camino que me parece es largo, conocer a Lacan. Y de mi parte, pues quedo agradecido por esta clase, voy comprendiendo mejor estos conceptos, también con un poco de dudas que, insisto, son naturales en la enseñanza de Lacan. Y nada, pues que nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, que estés bien. Sí.